cada detalle de esta historia, que no les voy a decir el título de la enseñanza de hoy, porque si les digo el título le saco la gracia a la enseñanza o el secreto o el punto, el meollo hacia dónde quiero ir. Pero después va a ser bastante potente y quizás a algunos les dé gracia el título que le vamos a poner, pero no debería causarnos gracia, sino todo lo contrario. Ahora, otra de las razones por las cuales les decía que me encantan las historias por los detalles en el Antiguo Testamento, y también otra de las razones que me gusta es cuando le descubrimos algo que a simple lectura no lo identificamos. Por eso es una escuela. Por eso volvemos estudiantes de la palabra, no solo en la escuela, sino que cada vez que te encuentres con la palabra, lee y relee algo. Y a veces es necesario ir a la parte etimológica, a veces es necesario ir a otras versiones. Les voy a mostrar en un punto cómo la Reina Valera nos puede confundir por un tema de referencia y no encontrar el sujeto, ¿sí? Bueno, yo, como saben, amo los idiomas, no solo amo el inglés, sino amo el español, y sé bastante de sintaxis, etc. Cuando íbamos a la escuela secundaria y nos enseñaban sintaxis, que era sujeto, predicado, verbo, decíamos, ¿para qué nos sirve esto? Para mucho sirve. Por ejemplo, para aprender la Biblia. Porque les voy a mostrar cómo, por confundir los referentes, las referencias, por confundir sujetos y objetos de una historia, podemos confundir lo que ese versículo quiere decir. ¿Sí? Le estoy dando mucha intriga y, como dice mi esposa suele criticarme, no siempre, a veces. Eli, ¿qué decís vos? ¿Será muy seguido o no? Suele decirme correcciones, una cosa que dice, ¿para qué haces tanta propaganda? Bueno, me gusta hacer propaganda. ¿Será que tengo un publicista adentro? Vamos a ir directo a la palabra. Samantha, nos compartís entonces Jueces 17 desde el versículo 5. Nos va a publicar primero el 5 y el 6, creo que lo va a publicar juntos. Y después vamos a ir versículo por versículo para ver algunos detalles. Como siempre digo, los que anotan, bienvenidos. Los que no anotan, lo van a poder anotar cuando lo escuchen por segunda vez en YouTube y también van a tener el mini manual de esta clase. Dice así: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Este hombre, Micaía, si van, no quiero detenerme, pero si van al versículo 1 explica por qué dice este hombre, Micaía, porque se lo presenta en el versículo 1, ¿no? Tenía una casa de dioses. E hizo efod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En esta casa, si vemos el contexto, había como una mezcla de cosas del pueblo hebreo con algunas cosas paganas. Por eso dice, hizo de su casa una casa de dioses. 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto de que en aquellos días no había rey en Israel se repite en muchos versículos del libro de los jueces. Creo que es el espíritu incorrecto que nos muestra el libro de jueces. Un tiempo donde el pueblo de Israel vivía sin rey. Por temporadas tenían jueces. Cuando el juez se levantaba le iba bien. Cuando el juez dejaba de gobernar les volvía a ir mal, perdían guerras, etc. Y nunca me olvido algo que una vez me tocó estudiar y hablaba de como un ciclo recurrente, ¿no? Que empezaba y terminaba siempre igual. Se levantaba un rey, prosperaba, vencían las guerras, bajaba ese rey, volvían a tener miseria, problemas, enemigos, etc. Y de vuelta lo mismo, y de vuelta lo mismo, y de vuelta lo mismo, como a veces, lamentablemente, los cristianos también caemos como en un ciclo vicioso de empieza, continúa y termina algo y vuelve a empezar, continúa y termina algo, como que vuelve lo mismo todos los días. Eso es algo que no es rutina solamente, no es que llego a la escuela, no es algo, hago la comida, no, eso es una rutina espiritual de maldición, ¿sí? Y a tal punto que dice que hubo un tal Simei. Simei es aquel que posteriormente, por supuesto, en la historia, es el que no reconoció a David, sino que tomó una actitud burlona con David, y la maldición que él tuvo fue
alguna vez lo compartimos en la escuela, si no me olvido, es lo de la película esa famosa de El Día de la Marmota, ¿no? Él quedó encapsulado o enfrascado, prisionero de su rutina, prisionero, y todos los días fueron igual para él. No hubo algo nuevo, no hubo palabra fresca, no hubo avance, no hubo progreso para Simei por no reconocer al hombre establecido que era David, no reconocer la unción, no ir detrás de y valorar lo que valoraron otros, como los príncipes de las tribus vimos el lunes pasado. Eso es un detalle anexo o extra, pero me gustó no olvidarme de eso. Entonces, dice que en estos días no había rey en Israel. O sea, no había un gobierno teocrático. No había un gobierno, no se estaba valorando, no se estaban mirando al pueblo y no estaban teniendo una vida de reino. No había rey en Israel. Y es repetido esto. No había rey en Israel, coma o punto y coma, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en alguna medida, no critico a nadie, como digo siempre, sino a mí mismo, estuvimos, o a veces estamos un poco, en ambientes de iglesia o atmósferas de iglesia donde parece que cada uno hace lo que bien le parece. A mí me tocó vivir una estancia en una iglesia que yo me congregaba antes, en el cual en un momento el pastor se dio cuenta del desorden que había y empezó a ordenar todo hacia una columna vertebral con ciertas cuestiones que fue cambiando. Y yo me di cuenta que lo hizo y dio muchos resultados porque hasta ese punto cada uno, cada grupito, el grupo de oración, el grupo de los, no sé, ujieres, el grupo de esto, el grupo de aquello, hacía lo que se le antojaba y le quedaba cómodo. No se puede vivir una vida de reino de ese modo. Por eso, lo que está mostrando aquí este versículo 6 es una atmósfera espiritual fuera de orden y fuera de gobierno. Y lo que estamos viendo en este nuevo año, empezamos en febrero en la escuela de verano con la gracia. La gracia es un poder gobernante. La gracia reina, dice Romanos. El libro de Romanos habla de la gracia como un poder que gobierna. Luego también hablamos de los portadores de gracia, como aquellos enviados a traernos una palabra que nos trae corrección, orden, alineamiento, nutrición. Entonces, necesitamos salir de toda esfera de desorden o de anarquía. Si hay otro título que podamos darle al libro de los jueces, es un libro donde muestra anarquía, donde muestra desorden. Versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Hay muchos detalles acá. Podría tomarse, cuando dice que había un joven, podría tomarse joven en la Biblia a veces como una cuestión de en proceso hacia la madurez, ¿sí? O podría ser todavía falta algo para lograr madurez. Este joven, según el original también ahí de la palabra joven, también podría aludir a un vacío, algo que le falta. Él pertenecía a la tribu de Belén. Mejor lo describe la King James diciendo que este joven venía de Belén de Judá. Es decir, de la casa o de la tierra del pan y de la alabanza. Belén pan, Judá alabanza. No sé si les hace recordar a alguien, pero Elimelech, el marido de Noemí, el suegro de Ruth, también venía de Belén de Judá. Él tenía de ocupación levita y era forastero. Levita, ¿se acuerdan cuando aprendimos sobre el manto de Leví el año pasado? El manto de Leví quería decir unido a, apegado a. Los descendientes de Leví son, que viene a ser el tercer hijo de Jacob, cuando tuvo de esposa a Lea. Está hablando de una tribu, especialmente separada por Dios para su servicio. Cuando escuchamos Leví, si ustedes buscan en el canal de las escuelas, cuando hablamos del manto de Leví el año pasado, habla mucho de que aquello pegado a lo celestial, aquello consagrado, aquello que hace descender lo celestial, que muestra una cierta santidad y consagración aquí en la tierra. Era levita, pero también era forastero.
Forastero tiene que ver con que pertenecía a otra tierra. Versículo 8. Este hombre hizo un viaje, hizo una migración aparentemente, o quería intentar hacer una migración. Al principio parece que no fue tan precisa esa migración, o no fue tan exitosa esa migración al principio. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir, miren esto, presten atención a esto, donde pudiera encontrar lugar. Es como que se armó las valijas, las puso en el auto y dijo, a algún lado iré. Algún hotel, alguna casa, algún hospedaje, algo encontraré donde pudiera encontrar lugar. Llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Acuérdense de este nombre. Vamos a hablar de Micaía también. Fue a la casa de Micaía. No lo pases todavía al 9, Samantha. Cuando hablamos de que estuvo buscando a dónde pudiera ir, eso nos da un poco la idea de que este hombre no tenía demasiada orientación. Parece que le faltaba dirección o guía. Suena un tanto improvisado. ¿Quién sale de viaje y no sabe demasiado o no tiene demasiado claro a dónde ir? Esto da una cierta ansiedad o una cierta desconfianza. Y llegó al monte de Efraín. Dice al final del versículo 8. Efraín quiere decir doblemente fructífero. Efraín es el segundo hijo de José. Y termina el versículo diciendo que vino o que llegó a la casa de Micaía. La necesidad lo llevó, la necesidad lo guió a la casa de la mezcla. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Micaía era la casa de dioses? Donde había mezclado cosas sacerdotales, el efod, cosas hebreas de los sacerdotes, la había mezclado con dioses. La casa de Micaía viene a ser una especie de casa de mezcla. La necesidad puede ser una de tus guías o direcciones más peligrosas. Es lo mismo con Elimelech. Elimelech, el marido de Noemí, cuenta la historia que salió también de Belén de Judá, huyendo de la tierra de pan y de alabanza, por el hambre existente en su tierra natal. Quiere decir que la necesidad también lo guió o lo dirigió. Quería buscar un lugar a donde ir para huir de su hambre. Como este hombre que buscaba un lugar donde asentarse o un lugar donde morar sin demasiada dirección. Entonces, el hambre existente en su pueblo le terminó consumiendo la vida a Elimelech, porque murió al mudarse, al migrar mal. Migrar mal te puede llevar a la muerte. Viajar mal, transicionar hacia lo incorrecto, cambiar por cambiar y cambiar de manera incorrecta te puede llevar a la muerte. El hambre dejó que el hambre le produjera falta de dirección. Estoy hablando de Elimelech, me hice como un paréntesis. Elimelech permitió que el hambre le cause falta de dirección y la falta de dirección terminó produciéndole la muerte a él y a la de su simiente, porque dice que murieron sus dos hijos. Las cabezas paternales desaparecieron todas y quedó Noemí convirtiéndose en amarga, en Mara. Tan triste quedó Noemí. Tuvo que Dios levantar un Booz para redimir todo un linaje. Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Sus mismas palabras mostraron que no tenía demasiada dirección. Donde encuentre lugar, donde me hagan lugar, allí me quedaré. Alguien con llamado de Dios, separado para él, es decir, un levita, yendo en búsqueda de un lugar de morada sin dirección. Es como contradictorio. Si está pegado a Dios, si es un levita, si hace descender lo celestial, si está en conexión con Dios,
¿Cómo ahora no tiene guía o cómo ahora no tiene dirección? Triste, pero lo vemos mucho en hombres de Dios, que quizás tienen un llamado o quizás tienen una dirección, pero en algún momento quedan medios como girando en su propio eje, perdidos, y se encuentran como este hombre llamado un joven levita, que no sabemos ni siquiera el nombre. Entonces, alguien con llamado de Dios, separado para Dios, porque era levita, está yendo en busca de un lugar de morada sin dirección. Dicho por sus propias palabras, voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Micaía vio la oportunidad. Y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Hubo un trato, hubo un convenio, no hubo un pacto, un arreglo, una negociación. Yo te doy esto, vos me das esto. Serás para mí por padre y yo te voy a pagar, porque te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida, no te va a faltar nada. Casa, buena ropa y un sueldo. Serás para mí padre y serás sacerdote. En la versión amplificada dice, vive aquí conmigo y sé un padre y un sacerdote personal para mí. No para el pueblo, no para mi tribu, no para mi gente, no para mi familia, para mí. Hay gente que busca bendiciones para ellos, sacerdotes propios para ellos, que el pastor esté enfocado en ellos. Hay gente que busca algo personal y propio, y a través de este dinero que pongo, me aseguro algo. Miren lo tremendo de este trato. Yo te doy refugio, techo, asilo, morada, a cambio que vos seas mi padre y mi sacerdote. A cambio que te ocupes de mí, que me bendigas, que me alimentes, que me entrenes, que me disipules, que me corrijas, que me aconsejes, que me prediques. Parece que Micaía estaba desesperado por tener un sacerdote en la casa. En el versículo 5 dice que había consagrado a uno de sus hijos para ser sacerdote. No lo busquen ahora, pero dice así. O sea, de alguna manera se quería proveer para sí mismo un sacerdote. Primero consagra a uno de sus hijos. Y ahora este levita que era forastero lo contrata y le paga para hacerlo. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y acá estaba lo que les decía que la gramática y la sintaxis nos ayuda a entender. Si lo leemos a simple vista, dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. El levita es el hombre que llega a la casa de Micaía, y aquel hombre, como dice aquel hombre, es Micaía, porque la casa era de Micaía. Entonces, cuando dice, fue para él como uno de sus hijos, ¿quién fue para uno de sus hijos? El sentido común te hace pensar que si este hombre Micaía, que era el dueño de la casa, lo contrata al levita y le dice, serás vos para mi padre, entonces Micaía es el hijo. Pero muchas veces, lamentablemente, en la iglesia o entre los hijos de Dios, a veces, entre hombres que se están medio perdidos, no funciona el sentido común. Mírenlo de esta manera. Este versículo presta confusión en la versión Reina Valera. La versión amplificada nos da claridad de quién es quién. Dice así la versión amplificada. El levita se puso de acuerdo a vivir con el hombre. Y el joven se volvió para Micaías como uno de sus hijos. ¿Quién era el joven? ¿Micaía? No Micaías, perdón. Micaía no era el joven. El joven era el levita. Miren cómo se da vuelta todo. Es tremendo. Este hombre, Micaía, era el dueño de la casa, estaba desesperado por tener un sacerdote. Primero lo convierte a un hijo. ¿Quién te manda a vos, que sos un hombre nomás, no tenés un lugar o un llamado por Dios,
a convertir a propio hijo tuyo, proclamarlo o promocionarlo como un sacerdote. ¿Y quién te dijo ahora que puedes a través de tu plata o de tus bienes o de darle de comer hacer que este levita se quede para vos solo en tu casa y diciéndole ahora serás padre para mí? Se produjo lo contrario, sino que empezó a verlo Micaía al sacerdote o al levita como un hijo para él. La relación se dio vuelta por no respetar los protocolos divinos. Y miren lo que hace acá. El versículo 12 dice, y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. ¿Quién le mandó a consagrarlo? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién le dijo a Micaía que tenía la autoridad para consagrar a alguien? Si miramos Jueces 17, este hombre llamado Micaía no era otra cosa que un hombre más del pueblo. No tenía una autoridad dada por Dios para ungir a nadie. Mucha gente se autoproclama. Mucha gente proclama a otros porque se le ocurre o porque tiene alguna necesidad para cubrir algún espacio de liderazgo. Pero ¿está Dios en el asunto? ¿Ha guiado Dios hacia eso? ¿Tenés la autoridad para proclamar a esa persona, a ese lugar? Este joven le servía de sacerdote, dice. Cuando dice le servía de sacerdote, lo que quiere decir es, este joven levita, para Micaía era como una especie de empleado. Era su contratado o su asalariado. Versículo 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Micaía parece manipular la bendición, forzar la bendición, mezclar lo divino con las artimañas negociadoras que tenía, una casa de mezclas. Desconocía cómo tratar correctamente a la gracia y al portador de la gracia. Miren cómo lo dice la Biblia amplificada. Dice, luego Micaía dijo, ahora yo sé que el Señor me llenará de favor o me dará favor y me hará prosperar porque yo tengo un levita como mi sacerdote. Este hombre, o sea Micaía, pensaba que por medio de una fórmula matemática podía acceder al favor de Dios y así prosperar. Contraté sacerdote, contraté padre y ahora me va a ir bien y voy a tener favor. No siempre en el reino 2 más 2 son 4. En el reino suelen necesitarse más ingredientes para que un resultado llegue a lo esperado. No siempre es una ciencia tan exacta. A veces tienen que ver un poquito más con una repostería que tiene detalles, matices, cantidades, pesos, calores, que considera la repostería que una cuestión científica o matemática. Consecuencias. Si vamos al capítulo 18, versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para ver dónde habitar, porque hasta ese entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. La tribu de Dan es la tribu, etimológicamente, Dan es jueces. Jueces en el Antiguo Testamento es paralelismo de los apóstoles en el Nuevo Testamento, por muchas razones, que no viene al caso ahora. Una de las razones es porque los jueces se encargaban de juzgar al pueblo o de traer juicio, de traer verdad, corrección, y también traían orden. Y los apóstoles de este tiempo también tienen esa función. Esta tribu estaba buscando dónde posar, estaba buscando dónde habitar. Versículo 2. Y los hijos de Dan, o sea, los hijos de esta tribu de jueces o de esta tribu apostólica, el levita también venía de algo apostólico porque venía de una tierra de Judá y Judá es apostólico. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, de vuelta.
y allí posaron. La diferencia acá es marcada. Estos 5 hombres eran hijos de Dan, o sea, Dan, apóstoles. Pero fueron enviados. ¿Y cuántos fueron enviados? 5. 5 nos habla del número de la gracia y de los 5 ministerios que vemos en Efesios 4:11. Ellos también se dirigieron a la casa de Micaía, pero no se quedaron a vivir o instalados en la casa de Micaía, sino que dice que se posaron. El verbo ahí, se posaron, quiere decir que pasaron la noche o que estuvieron de manera temporal. 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Parece que este joven levita no era conocido por ellos. Y le reconocieron la voz, identificaron el sonido de este joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Estaban como sorprendidos y le hacen como que le piden cuentas. Estos 5 ministerios le piden al levita como cuentas. ¿Qué haces acá? ¿Quién te trajo acá? ¿Qué haces tú aquí? Le piden cuentas. Como que algo raro veían en este hombre posando, morando y viviendo en esta casa de este hombre llamado Micaía. Versículo 4. Él les respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. En la versión King James dice, me ha contratado para que sea sacerdote. O sea, firmó un contrato de trabajo conmigo y me hizo su empleado. Ahora, mi pregunta es esta, y acá está un poco el título de la enseñanza. ¿Se puede contratar un padre? Hay gente que con sus finanzas, esto es medio duro, la clase de hoy es medio dura, hay gente que lamentablemente con sus finanzas, intencional o no tan intencionalmente, voluntaria, consciente o no conscientemente, piensan que pueden comprarse la bendición o piensan que pueden contratar o manipular un padre. Lamentablemente he vivido una experiencia o más de una experiencia o he visto más de esto en el reino. Digo, a veces quiero pensar que es inconsciente o sin intención, pero el dinero da poder. Y esto no tiene que ver con diezmar, dar primicias, ofrendas, que es totalmente bíblico y totalmente lo enseñamos. Acá no está diciendo que le dio un diezmo, que le dio una bendición, una ofrenda. Dice que lo contrató, le puso un sueldo, lo hizo su asalariado. Ojo con esto. Cuando dice, de esa manera ha hecho conmigo Micaía, en el original el verbo es asá. El verbo asá quiere decir me ha producido, me ha formado. Micaía me ha formado a mí. ¿Cómo? Tú eres el sacerdote y él te formó a vos. Me ha hecho a su forma, también podría aludir el significado. Agárrense de las manos, no de las manos. Ajústese los cinturones, porque esto tómenlo, déjelo. Corre por mi cuenta si alguien se enoja. También esa palabra es instituir, asá. De alguna manera, este hombre, Micaía, hizo o quiso hacer para sí mismo de ese padre una institución, en la cual yo contribuyo y me beneficio de lo que él me da. Eso es una institución. Yo aporto y esa institución me debe algo a mí. Esto es nefasto. Esto no es reino. Esto no es relación de hijo a padre. Como yo te ofrendo, como yo te doy, como yo te sirvo, como yo oro por vos, como yo estoy sirviendo, no sé, en esta área o en la otra área, entonces vos me debes algo a mí. Eso es institucionalismo y no paternidad. Ojo, no somos contribuyentes. Que seamos colaboradores, que aportemos, que seamos sembradores, no nos hacen contribuyentes de una institución. Este verbo asá también alude a instituir. ¿Vieron que decía que él se hizo para sí mismo? Necesitaba un sacerdote. Me estoy haciendo algo para mí mismo. Me estoy instituyendo, asignando algo para mí mismo, para garantizarme un favor o una bendición. Eso es lo que quiere decir, y muchas otras cosas más, esta palabra asá. Versículo 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos.
Y él les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. No me puedo extender mucho más, creo que más palabras sobran, pero sí los animo a seguir leyendo la historia y quizás, yo creo que el lunes que viene vamos a dar algo más de esto, porque pasa algo más después. Y les dejo con la intriga para el lunes que viene, pero la pueden descubrir ustedes mismos leyendo la historia después de todo en la estructura y lo que hablamos ahora. Para concluir, es tremendo entender que no se puede operar de cualquier manera en el reino. Este pueblo vivía sin rey, sin reino, sin maneras correctas de operar, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Necesito un pastor, me lo traigo a mi casa. Necesito un padre, le pago un sueldo, le pago algo, le doy, lo seduzco porque está medio perdido, le doy buena ropa, le doy buena comida. Ojo, porque eso después se puede volver al revés. Y ahí lo vimos, como les mostré con los errores que podemos tener de sujeto. Este que había sido contratado como padre, después terminó siendo al revés, que Micaía lo veía como un hijo, o se relacionaban como un hijo. Y es lógico que eso pase, porque aquel que tiene dinero tiene de alguna manera poder, y el dueño de la casa era Micaía. Olvidémonos de casa como algo literal, porque en el Nuevo Testamento lo vemos del lado espiritual. Aquel que es dueño de una casa es el que gobierna o es la autoridad de su casa. En una casa de fe la autoridad es el padre de la casa. Y es el que pone el orden, es el que pone la dirección, es el que pone la estructura a esa casa. Ahora, él es el que toma las direcciones y el que le da la dirección a esa casa. No puede cada uno hacer lo que bien le parece o lo que mejor le queda cómodo. No tiene más autoridad aquel que tiene más dinero o aquel que ofrenda más. De hecho, Jesús honró a esa mujer que lo poco que tenía, lo poco era el todo que tenía y valoró la actitud de ella. Mi dinero no me hace mejor ni peor que nadie, ni me puede posicionar en un lugar para tomar decisiones en el lugar que tiene que tomar la decisión la gente de autoridad. Ojo con esto. Que yo tenga más dinero que otro, bueno, no lo digo yo por mí, que digo por cualquiera, no me hace que yo sea más importante. En una instancia también la Biblia dice, ustedes sientan a los primeros, las primeras bancas, aquellos que tienen cierto estatus, y a esos lincheras o esos pobres no saben dónde meterlo. Y muchas veces hacemos eso, queremos cuidar a aquel que da el mejor diezmo. Pero el diezmo, o tu ofrenda, o tu primicia, es solo una obediencia de generosidad y una conexión con tu hombre de Dios. No te hace, no te da el derecho o el privilegio a manipular algo. Y toda esa cuestión puede corromper una relación y el peor perjudicado sos vos. Y después cuando concluyamos y cuando ustedes sigan leyendo, van a ver que al final de la historia, este hombre, Micaía, pierde al sacerdote. Porque después lo van a rescatar y le dicen a este sacerdote, te conviene que te vengas con nosotros. ¿Qué te es mejor? ¿Quedarte y ser el padre de un solo hombre o ser el padre de un pueblo? Y esa es la conclusión y se lo llevan con él. Y este hombre se da cuenta y dice que su corazón se alegró. No podemos ser exclusivistas, solamente enfocados a uno, a dos o a un sector elitista. Somos gente del reino y estamos para bendecir a quien sea que Dios nos ponga en el camino. Yo me propuse a último momento y me pasó algo ayer que me sorprendió. Yo digo, tengo que aprovechar todo el tiempo al máximo. Aún esas cuestiones, ¿vieron cuando iba a una reunión social y decía, estoy perdiendo el tiempo? No, yo no estoy perdiendo el tiempo. Me estoy conectando y puedo ser una bendición para alguien. Ayer estaba en un cumpleaños y de repente estoy comiendo y me dicen, Cristian, yo hablé con esto, con alguien, con este pastor, con esto, a mí me pasa esto, esto y esto. Y yo dije, este muchacho, mientras estamos comiendo la hamburguesa, ¿cómo le hablo? Bueno, hoy lo tuve que citar y digo, vamos a hablar a otro lado, porque no pude terminar de hablar. Pero es una bendición que alguien te busque. Y a esa persona le tengo que dar algo tan precioso como a ustedes o como a mi casa de fe, porque merece lo mismo. No podemos ser elitistas. Somos gente de reino. No podemos ser selectivos. Aunque nunca me diezme, aunque nunca me den ofrenda, aunque nunca me agradezca. Mi don es para otros. Mi don
es para bendecir a otros, es para edificar el reino. No es mío propio para edificarme y asegurarme una bendición para mí, para mi casa. Este hombre Micaía, por tener mezcla, por institucionalizar algo, por comprarse algo o tratar de manipular la bendición según su forma, viviendo en una atmósfera de cada uno hace lo bien le parecía, después terminó perdiendo aquello que había contratado. Estamos en el reino y necesitamos ser obedientes a los protocolos divinos y cuidadosos de cómo nos movemos. A la gracia se la cuida, a los hombres de Dios se la cuida, y cuidando la gracia nos estamos cuidando a nosotros mismos. Si yo cuido a un padre, me estoy cuidando a mí mismo como hijo, etcétera. Y no hay confusión. ¿Y no les pasa también que un poco es lo mismo que vivimos en este tiempo? Donde a veces hasta en las casas naturales no se sabe quién es el padre o es el hijo. Que los padres parecen que tienen miedo a los hijos le dan orden a los padres. Y acá pasó lo mismo. Te contrato como padre y después parece que yo soy tu padre en vez de vos. Y toda una cosa mezclada y fuera de orden que produce nada más y nada menos que maldición. Hoy me viene medio duro, reflexionen, no están obligados a estar de acuerdo conmigo, pero sí a estar de acuerdo con la verdad y a ser entrenados y seguir formados por la verdad. Nos vamos rapidísimo a YouTube, muy bendecido, ya va a salir esta enseñanza editada y también el pequeño manual. Los amo un montón, a pesar de que hoy estuve más duro, pero es para bendecirlos, para corregir y para corregirnos y circuncidarnos entre todos. Nos vemos el lunes que viene.